Esta es la habitación de Luzma, cuando estaba en terapia. ¿Quién está con ella? No, esto no es posible. Carla, Aurelio está muerto. ¿Qué te traes, Vitas? ¿Qué onda con ese vato o qué? Pasó, mijo. ¿Me estás buscando? Yo lo vi muerto, pa. Perdóname, mijo, por mi mamá, por la Luzma. Todo lo que hemos perdido, mijo, perdóname. Avise al equipo que nos vamos a México. En 20 minutos salimos al aeropuerto. Quiero saber cómo estuvo todo. No sabemos dónde están. Escaparon. Ya siempre buscando la salida con las esmeraldas, ¿no? Pues sí, pero resulta que cuando empezó con lo de la mina, ella no te había visto en muchísimos años, compa. Yo no te tengo que dar explicación de nada. ¡Eres un hijo de la fregada, pollo! ¡Por aquí no vuelvan! ¿Ustedes qué pedo? Nosotros cumpliendo órdenes del Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos está muerto, güey. Pues van a hacerme compañía entonces. Pero esos vatos lo van a seguir buscando, jefe. Me imagino que sí. Yo con la que hablaba era una mujer y me acuerdo que me daba por una bocina, bla, 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 pero pues nunca le vi la cara. Tráete algo de beber y de comer. Aquí para la sobrina. ¿Sí? Ah, y otra cosa. Tráeme la caja de las fotografías. Tanto criminal que anda vivo y ahora nos regresa este de los muertos. Esto lo escribe y lo manda un juez, que es un nivel superior a su comandante. Así que yo me llevo a Rod Méndez. Sacaron a la Ruti del hospital, que fue un abogado por ella. ¿Tú le mandaste a ese güey? Es que si por lo menos se descuidaran este par de idiota, ya no largaríamos de aquí. Ya sé, pero no está fácil, Javi. Ay, sí, ya sé. ¿Sabes qué se me hace? Que estás así porque mi prima se fue con el abogado ese. Pues obvio. Obvio que sí. Porque yo sé que ese tipo tiene que ver con ese nuevo socio que todas quieren estar. A ver. Nunca pensé que ibas a ser un tipo de tener celos. ¿Qué te está pasando, Javi? Pues a lo mejor es así. ¿Qué tiene de malo? Todos podemos tener celos, ¿no? Muy bonito tu depa. Lo mejor que tienes es que estás aquí. Gracias por ayudarme. No controlo los detalles, pero no ha de haber sido fácil. Ok, entonces no nos hagamos tontos. Sabes perfectamente quién soy y que mi apellido no es Méndez. No sé cómo puede mantener la calma, Tracy. Es evidente que Zambrano está sospechando. Y usted escuchó cuando me estaba poniendo a prueba con lo de la foto. Qué berriondo mi tío, ¿no? Vea, Benjamín, nosotros ya estamos más metidos en esto que para atrás ni para coger impulso. Nada más está la vía más efectiva que tenemos para infiltrar a los Casillas. Manzano, después de esto se va a dar cuenta quién soy yo. Se va a acordar de mí. ¿Y no le parece más fácil simplemente hacer una infiltración en contra de Zambrana? Ahora que va a estar ahí, podría averiguar algo. ¿Qué? Benjamín, ¿usted está escuchando? Zambrana. Ese hombre lleva muchos años blindado. Nunca le hemos podido comprobar nada. Además, no se le olvide que lo que los jefes quieren es un escándalo. Y demostrar que México es un narcoestado. Y eso lo vamos a hacer con Aurelio y no con mi tío. ¿Sí me entendió? Me preocupa que le pase algo. Sin protección yo no le puedo ayudar. Usted me quiere hacer creer que le estoy importando. ¿Ok? ¿Qué le interesa? Sí. Está preocupadito por mí. No me diga, ¿por qué tanta atención, eh? Sí. Eso es lo que soy. Su jefa. ¿Sí? Sí, por eso me tiene que obedecer. ¿Usted confía en mí? Sí. Sí. Bueno, yo lo voy a resolver, pero ahora no. Que ahora me está esperando los hombres de Zambrana. Vine a recoger mis cosas. Que adivine qué. ¿Qué? Va a pasar la noche allá en el rancho. Donde mi tío. Como la supina que soy, que no. Así que mañana lo veo para que nos vamos para Tijuana los dos. ¿Listo? Mañana vengo temprano, mijo.
A ver. Chao, pues. Que le vaya bien. ¿Oíste, ma? Necesito algo para calmarme. Pues yo no te dije que te metieras a bañar, pues. Un baño te va a hacer bien. Y este aguardientico también, toma. ¿No quiere que vaya a conseguirle del otro, patrona? Sérveme otro, sí. Espérate. Anda. Me vas a decir ya mismo qué es lo que te está pasando con Alex Yepi. Se lo voy a decir de frente solo porque usted me dijo que siempre fuera así. ¿No le parece sospechoso ese muchacho? Digo, ¿está usted segura de que es su hijo? Hola. Hola. ¿Alguna novedad? Sí, Guillermo. Te quiero enseñar algo. ¿Qué piensas? Puede ser Aurelio Casillas, ¿no? ¿Qué pienso? De entrada, que estás obsesionada con Aurelio Casillas. Ven, por favor. ¿A dónde vas? Tengo una cita con tu jefe. ¿Con Manzano? ¿Sí? ¿Está aquí? Sí. Y si no te ha dicho, es porque evidentemente no tienes la vara tan alta con él como pensabas. Con permiso. Es curioso, porque tú perteneces a la nueva generación de ese mundo y a pesar de haber crecido en ese entorno, pues eres una mujer culta, te gusta el arte. Y es evidente que has tenido experiencias más fuertes que cualquier mujer de tu edad. Dime algo, Fernando. ¿Estás dispuesto a ayudarme a lavar dinero para mí y para mi familia? Así, en frío. Al grano. Directa. Frontal. A mí me encanta, ¿eh? No hay nada que me guste más. El único problema con todo esto es que esa pregunta que acabas de lanzar es una acusación muy seria contra mí. O sea, ¿qué pasa? Que yo sí estoy seguro de lo que quiero en la vida y quiero tener una mujer que también lo esté. Y si Rutila quiere seguir experimentando, perfecto. No pasa nada. Pero que por lo menos avise, ¿no? Pues sí. Al menos se nota que te importa mucho Rutila. En cambio, yo nunca supe si Amado me amó de verdad. Claro que sí, mija. Obvio que sí. Lo que pasa es que Amado, pues ya está muy curtido. Muchos años en la CIA. Eso los va robotizando. Pero hay que agradecerle mucho. Dio su vida por nosotros. Y eso es de agradecer, ¿verdad? Sí. Tranquila, tranquila, suave, suave. La res no va a salir corriendo, ya está muerta. No, usted perdone, tío. Pero pasé mucha hambre donde me tenían. A ver, háblame de tu jefa, de tu mamá. Tus otros hijos, ¿no? Si mal no recuerdo, a uno le decían el palomitas. Apenas se calentaba y explotaba. Sí, mi hermano mayor. Se puso en la mala cuando se le ocurrió liarse con el Chema, que terminó explotándolo con una granada. Y mucha gracia le hizo al hijo de la fregada.
El palomita. Tenía otro hermano. El repetido. Creo que tenía un defecto en el habla. Porque repetía mucho las cosas. Bueno, hasta los hijos le salieron repetidos. Uno igual al otro. Ese también murió según supe. Hola. Tracy. Y los críos, los repetiditos, sobrinos tuyos, ¿no? ¿Y tú qué dijiste? Vale más tío que sobrino. ¿Sabes qué? Yo no me creo que seas tan tonta. Por eso te viniste a quedar aquí conmigo. Don Julio. ¿Y esta por qué andaba por acá? Nadie anda por estas tierras que ni el diablo las conoce. ¿O qué? ¿Andabas nomás de paseo? Quedamos en ser claros, ¿no? Tú me investigaste a mí, yo te investigué a ti. Sé que tus empresas no nacen de la nada y que el crecimiento que han tenido tus negocios en un lapso tan corto de tiempo solamente se pueden dar con una inyección capital fuerte. Bueno, las grandes fortunas se hacen con grandes inversiones. O enormes, en tu caso. Y has logrado mantenerte al margen de sospecha. Claro, financiando construcción de museos, programas de becas, ayuda a la infancia. Te felicito. Gracias. Veo que no me equivoqué contigo. Y espero yo no haberme equivocado contigo. Me queda claro que lavas dinero. El problema es que no sé para quién. Y eso es lo que me intriga. ¿Me lo vas a decir?